tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra conferencia para celebrar el 60 aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias Marinas. Me voy a permitir presentar a la doctora Nancy Ramírez Álvarez. Ella tiene 20 años de experiencia en la investigación de la contaminación ambiental, tanto marina como terrestre. Es oceanóloga, egresada de aquí de la Facultad de Ciencias Marinas. Su maestría y doctorado lo realizó en el programa de oceanografía costera de la Facultad de Ciencias Marinas y ha sido responsable técnica y asociada de varios proyectos de investigación que le han permitido obtener la experiencia necesaria para realizar la implementación y aplicación de diferentes técnicas analíticas para la extracción y determinación de contaminantes orgánicos e inorgánicos, tales como hidrocarburos del petróleo, pesticidas clorados, bifenilos policlorados, PBDs, metales pesados. A partir de 2016 ha implementado y desarrollado la línea de investigación para el análisis de microplásticos en diversas matrices ambientales. Como producto de sus investigaciones cuenta con 17 publicaciones y 4 más que están en proceso de ser publicadas en revistas de alto impacto. También ha podido trabajar en colaboración con diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Ecología, el CINVESTAR, Unidad Médica, el CICESE, la Universidad de Colima, el CICIMAR, que pertenece al Politécnico Nacional, el CIAD, la Universidad Autónoma de Tabasco, el Instituto de Ciencias del Mar y Hidrología de la UNAM, e instituciones internacionales como el Southern California Coastal Water Research Project, Algarita Marine Research Foundation y la Universidad de Wisconsin Superior, entre muchas otras. Actualmente es investigadora de tiempo completo y miembro del cuerpo académico de Química Ambiental, Contaminación y Toxicología del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC. Es también investigadora nacional nivel 1 en el SNI y cuenta con el perfil PRODE de la SEC. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Nancy Ramírez para que nos hable del panorama de la investigación de microplásticos en México y Baja California, retos y perspectivas. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Víctor. Y antes que inicie, pues quiero agradecer por ser partícipe de esta celebración de los 60 primeros años de la Facultad de Ciencias Marinas y también externar mi reconocimiento y agradecimiento a toda la comunidad que ha conformado lo que ahora es la Facultad de Ciencias Marinas. En esta ocasión, pues les vengo a platicar un poquito sobre la línea de investigación que desarrollo, como les mencionó Víctor, a partir del 2016, y darles un panorama de cómo está esta investigación de los microplásticos en México, en Baja California, y cuáles son nuestros retos y las perspectivas que tenemos hacia el futuro. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de generalidades, cuáles han sido sus repercusiones, y después pasaremos a estudiar un poquito o ver cómo está el panorama en Latinoamérica, en México, en Baja California, y algunos comentarios finales. Bueno, la primera pregunta que nos debería surgir es cómo llegamos al punto de que el plástico está en todas partes. Bueno, en esta diapositiva les muestro pues algunos números que a muchos les van a espantar y otros que inclusive a uno no es fácil hacerlo tangible. Se conoce que se producen más de 2.100 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos cada año y que esto equivaldría a tener 822.000 piscinas olímpicas. O sea, es demasiado el residuo, los residuos que nosotros generamos. Y pues esto es parte de la problemática. En la diapositiva que ustedes están viendo, les voy a mostrar más o menos cómo son la proporción que cada uno de los países aporta a estos desechos. Lo primero que es de llamar la atención es que la mayoría de los países generan más residuos que el porcentaje de población que representan. En azul está el porcentaje de población mundial y en rojo está el porcentaje de residuos sólidos urbanos.
Otra cosa que llama mucho la atención es que que es Estados Unidos, que representa el 4% de la población, en realidad aporta 12% de los desechos sólidos municipales. Es decir, que este país produce más desechos en el mundo, hasta 3 veces más que la media global. Pero la otra cosa preocupante también es que solamente el 16% de esta basura producida se recicla cada año y cerca del 46% se maneja de manera inadecuada. Entonces ya empezamos a ver por dónde se ha generado este problema. Enfocándonos ya más un poquito en lo que es América Latina, vemos que tanto México como Chile y Argentina produce aproximadamente 1.16 kilogramos al día de basura, que es parte de la problemática que vemos nosotros a diario, ¿no? No es algo que no sea completamente desconocido. Si vemos cómo está la composición de estos residuos, lo que nos salta a la vista es que muchos de ellos es residuo de comida, prácticamente un poquito más del 50%, y aproximadamente el 11% son plásticos. Y esto coincide con lo que está reportado para otros países como Europa. Europa está reportando como un 12%, entonces la proporción de plásticos es importante. Esto ya nos pone un poquito en el contexto de cómo estamos en la basura, digamos que a nivel general, pero si nos enfocamos ahora a la basura marina, que está definida como cualquier material manufacturado o procesado que es eliminado o abandonado en la costa del mar, la cosa es un poquito más grave. Se estima que entre 6 y 8 millones de toneladas entran al océano y que el 80% de esto lo representa el plástico. En esta figura lo que les estoy ilustrando es los famosos parches de basura que coinciden con los giros que están en las corrientes, que forman las corrientes en el océano. Entonces, a este punto, lo que nosotros sí tenemos claro es que los residuos y en particular la basura plástica son un problema emergente a nivel mundial y que esto puede tener fuertes repercusiones en la salud del ambiente y del ser humano. Entonces, la pregunta sería ¿qué nos llevó a este punto? ¿Qué hizo que nosotros tuviéramos estos niveles de plástico en el medio? Bueno, uno o dos, digamos, puntos importantes es el amplio uso que tiene este material, que lo que hace es que haya una alta producción. Si nosotros revisamos los números, en realidad ese es un problema relativamente reciente. Lo que nosotros tenemos es que a partir de 1950 la producción era 1.7 millones de toneladas, pero para el 2002 ya estábamos en 204 millones de toneladas y para el 2018 teníamos 359 millones de toneladas, o sea, un incremento del 60%. Si nosotros seguimos a este mismo ritmo, se dice que en una década vamos a llegar a los 600 millones de toneladas. Otra cosa que ha complicado toda esta problemática en el ambiente es que hay una eliminación rápida, y esto es un tema muy recurrente que ustedes seguramente lo han escuchado, en el que hay un abuso del plástico de un solo uso, y yo lo restringiría un poco más a definirlo como de poco uso, porque los muy puristas a veces quieren, digamos que, mover esta definición diciendo que lo usan 2 veces, pero ese sigue siendo poco uso, sigue siendo una eliminación rápida. Además, como ya les mencioné en las anteriores diapositivas, hay un inadecuado manejo de esta basura, o sea, los residuos no son bien tratados. Y unido a todo esto, tenemos que muchos de estos materiales tienen una gran persistencia en el medio. Todo ello lo hace, o hasta el momento lo ha definido como el contaminante más común y persistente en el ambiente. Entonces, su gran persistencia lo podemos ver en
en esta gráfica, y la verdad es que no es como para tomarlo a la ligera. Vemos materiales inclusive que van desde los 6 meses, pero llegamos hasta los 600 años que tardan en descomponerse. Entonces, lo que nosotros estamos generando en este punto, en este tiempo, pues lo van a vivir 4, 5, 6, 7 generaciones. Entonces es demasiado el tiempo en que mucho de este material permanece en el medio y es ampliamente utilizado, a veces inclusive es hasta que uno no lo percibe, ¿no? Y lo que menos percibe uno, por ejemplo, es la parte de la ropa, pero la verdad es que hoy día la ropa es en su mayoría, o al menos mezclada con fibras sintéticas. Entonces, por donde quiera que nosotros veamos, pues hay un uso de plástico. Bueno, yo aquí aclaro que no todo el plástico es malo, ¿no? Sino en este caso es cómo se usa y el abuso que hay de él. Entonces, ¿qué son los microplásticos? Que es parte del tema. Pues los microplásticos no son más que parte del plástico, que son polímeros orgánicos sintéticos. En sí, los microplásticos están definidos como menores a 5 milímetros, su tamaño tiene que ser pequeño, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, y pueden ser originados como desde inicio en ese tamaño, o sea, de fuente primaria o secundaria a partir de los plásticos más grandes. El plástico en sí, si lo vemos un poquito más claro, el tamaño mayor sería el macroplástico, todo lo que fuera mayor a 5 milímetros, y el microplástico sería el que estuviera en el intervalo de 0.1 micrómetro a 5 milímetros. Esta clasificación del tamaño según autores varía, ¿no? Pero en general es algo que cae en este rango, en el rango de menor a 5 milímetros. Lo que no está a veces muy de acuerdo toda la comunidad es en el rango inferior. Inclusive hay ya grupos que están trabajando con el nanoplástico, que es aún más complicado de trabajar que el microplástico. Entonces, y esto es más que nada y gran parte es porque está limitado por lo que uno puede observar o lo que la instrumentación está, digamos que acorde a poder medir este tamaño. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en que dura tanto tiempo, pues es muy probable que se siga fraccionando inclusive a ser más pequeño que la definición que tenemos hasta ahora de nanoplástico. Entonces, el microplástico puede ser, como les había mencionado, de producción directa o primaria, y esta generalmente es utilizado como parte o base para hacer el plástico que se usa en las demás industrias, que es los famosos pellets, o también como parte de algunos productos de cuidado personal, como son pastas de dientes, gel, exfoliantes, y todos ellos pueden llegar al medio originalmente ya de tamaño pequeño. Sin embargo, no es la única manera en que los microplásticos ingresan al medio. También pueden ser originados por la fraccionación de los macroplásticos, y esto puede darse debido a degradaciones tanto físicas como degradaciones químicas. Es decir, que este macroplástico, ya sea en tierra o en el mar, a través de acción de olas o fricción con otras piezas o algunas reacciones que se lleven a cabo en ellos, pueden formar pequeños pedazos hasta poder, pues, o hasta que llegan al tamaño considerado como microplástico. Entonces, en resumen, estas fuentes microplástico pueden ser transportados al medio marino a través del viento o a través de ríos o en la línea de costa y en las playas, por la interacción que hay con los diversos procesos que se llevan en estos sitios, ya sea por la acción del oleaje o por el nivel de la marea. Así también otra fuente importante sería las actividades que se llevan en el océano, las actividades pesqueras, que también son una fuente de estos contaminantes. Ya hasta este punto sabemos que hay microplástico en el medio, hay
y mucho de ellos está en el océano, y de estos, la pregunta sería entonces, ¿qué efectos podría tener ese microplástico en el medio? Lo que hasta ahora se tiene documentado es que estos pueden ser ingeridos por diversos organismos y transferirse a través de la cadena trófica. En sí, para los microplásticos es un poquito todavía más grave porque su diminuto pequeño hace que sea accesible a un mayor número de organismos, y desde el plancton, que es la base de la cadena trófica, puede ir pasándose a través de la cadena alimenticia, inclusive hasta llegar a nosotros. Finalmente somos los consumidores finales de muchos de estos organismos. Otro de los efectos que puede tener es que estos microplásticos pueden incorporar diferentes contaminantes desde la fabricación del plástico mismo, o adquirirlos en el lugar en donde fueron depositados. Entonces, finalmente, estos, no tan solo por sí la presencia, sino también por las concentraciones que tengan de los diferentes contaminantes, pueden llegar a tener efectos tóxicos en el crecimiento, en la reproducción y en la sobrevivencia de organismos, o presentar alguna disfunción en su sistema endocrino. Y finalmente otro de los efectos posibles es porque pueden servir de hábitat en el medio marino a diferentes organismos, como son algunos invertebrados, bacterias y virus. Entonces, ellos sirven como medio tanto para reproducirse, para vivir, como para ser transportados a mayores distancias, de manera que no se podría dar de la misma forma si no estuvieran sobre los microplásticos. Porque acuérdense que estos plásticos pues tienen diferentes densidades, y esto hace que sea un poquito más sencillo transportarlos a diferentes sitios. Bueno, todo esto que yo les he contado es para ubicarlos en que el por qué el interés de estudiarlos, porque sí sabemos que están, pero todavía se desconoce mucho de los efectos o cómo estamos en los diferentes compartimentos. O sea, hay todavía muchas preguntas. Toda esta problemática lo que hizo fue que se generara un gran interés en el desarrollo de esta línea de investigación. ¿Por qué? Porque los microplásticos finalmente pues se ha llegado a la conclusión que son un peligro para el ambiente. Entonces, vamos a comenzar a revisar un poquito cómo estamos nosotros con respecto al estudio de los microplásticos. Y para ello vamos a empezar a analizar el panorama de la investigación a nivel Latinoamérica. Como manera de ejercicio, yo puse una búsqueda en el Scholar Google, y lo que puse como parámetros es que buscara entre 2019 y 2020, y solamente utilizando las palabras clave microplastic in the marine environment, y se encontraron aproximadamente 900 nuevos trabajos, o sea, y está extremadamente restringido. Sin embargo, en Latinoamérica, pues esto no es lo que ocurre. En un estudio hecho por Kutralam en el 2020, es un estudio reciente, él menciona que existen solamente 78 trabajos publicados. De estos 78 trabajos publicados, como lo podemos ver en este gráfico, 27 fueron generados por investigadores de Brasil, 12 por investigadores de México y Perú, y así como podemos ver en esta gráfica en los diferentes países. Sin embargo, también inclusive hay países que no tienen un solo estudio con respecto a esta temática. Aquí en estas figuras también podemos ver más o menos cómo han estado la tendencia hacia dónde han sido estos estudios. Muchos de ellos han sido en organismos, algunos en el ambiente marino, en el estuario, en agua dulce, en comida y agua potable. Entonces, lo que vemos es que en Latinoamérica hay pocos estudios, y que de esos países nosotros somos el segundo, pero aún así
las publicaciones que tenemos son pocas, son 12, que coinciden en sí con lo que yo encontré en la literatura. En las siguientes láminas lo que les voy a presentar es más o menos cómo están o hacia dónde han sido enfocados estas investigaciones. Tenemos 3 trabajos en playas. El primero es hecho en el 2016 por Retama. Él hace un estudio de microplásticos en playas turísticas de Bahía Huatulco, y a grandes rasgos lo que encuentra es prácticamente plástico en todos los sitios muestreados, y él menciona que estos microplásticos pueden derivarse por las actividades turísticas o por los vertederos de los hoteles o restaurantes que están adjuntos a esta zona que él ha estudiado. El otro estudio es el realizado por Piñón y Colli en el 2018. Ella mide los microplásticos en playas, pero de toda la bahía, de toda la península de Baja California, encontrando prácticamente microplásticos en las 21 sedimentos muestreados en estas playas. Menciona que hay una mayor concentración de microplástico en playas urbanas que en las playas rurales, al igual que hay mayor concentración en las playas del Océano Pacífico que en las playas del Golfo. Otra peculiaridad que encuentra es que su mayor composición son fibras, y aquí menciona algunos de los tipos de plástico típicos que se encontraron a lo largo de estas playas. El otro estudio es realizado en este año, es hecho por Álvarez y Ceferino en el 2020. En este caso, él lo que hace es medir microplásticos en las diferentes playas que aquí vemos con los cuadritos en este mapa. Encuentra también microplásticos en todas las estaciones muestreadas, y las concentraciones que él encuentra van desde 31 hasta 545 piezas por metro cuadrado. Menciona que hay una mayor concentración en la playa urbanizada en Sinaloa, que está en esta zona, y una menor concentración en las playas rurales de Baja California Sur. Los tipos de plástico que encuentra que dominan pues son los más utilizados, que es el polietileno y el polipropileno. En el río solamente, en la matriz, en sedimentos riberinos, solamente encontré un trabajo que es el realizado por Suri en el 2019. Él mide los sedimentos en la cuenca del río Atoyac, en la ciudad de Puebla, y lo que menciona es que hay una amplia distribución de estas partículas, encontrando concentración en las 29 estaciones muestreadas, y menciona que la mayor concentración de estos microplásticos pues, son en la zona de confluencia, o sea, en aguas río abajo o en la presa de Valserquillo. Y estas concentraciones están asociadas a la densa población que ahí habita y al complejo industrial que tiene este sitio. Entonces, ya llevamos entonces que hay algunos estudios en playas, este estudio que hay en el río, y hay otros 3 estudios que mencionan la concentración de microplásticos y su composición en algunas fuentes. En este caso, el estudio de Borges Ramírez en el 2019, él hace un estudio de los sedimentos en un canal urbano y en la ría de la costa de Campeche. Al igual que los otros estudios, se encuentra prácticamente microplásticos en todas las muestras que tomó. Hay una mayor concentración de microplásticos en el canal urbano, y las principales formas que encuentra son fragmentos, y lo que menciona es que estas posibles fuentes pues pueden ser debido a cuerdas de pescar, mantenimiento de flotes, químicos de detergentes para ropa, pinturas para hogar, entre otros. El otro estudio es uno reciente, realizado en el 2020,
En este caso, Piñol y Colli lo que mide son los microplásticos en escorrentías de aguas pluviales en Tijuana, encontrando también microplásticos en todas las estaciones en las que tomó muestras. En este caso en particular encontró una mayor abundancia de fibras y de tipo polietileno que coincide con los plásticos mayormente utilizados. También menciona que estas concentraciones fueron más abundantes en eventos donde hay una mayor precipitación, es decir, que las escorrentías de aguas pluviales pueden llegar a ser una fuente importante de microplásticos para los cuerpos de agua. En estudios hechos en agua superficial hay 3. El primero realizado por Fossi en el 2016. En este caso, lo que este estudio mide 2 sitios, uno es en el Mediterráneo y otro es aquí en el Golfo de California, que son sitios en donde habita la ballena barbada. Lo que ella concluye que hay una mayor concentración de microplásticos en el mar Mediterráneo y que estos pueden ser una amenaza por el consumo directo o por el consumo de las presas para este organismo. El siguiente estudio fue realizado por Pelamati en el 2019. Ella lo que mide eso es en general el plástico flotante en el agua en el sitio ubicado en Bahía de Banderas. Desde el 2016 hasta el 2018 ha sido un total de 94 muestras, encontrando en el 50% desechos plásticos y de estos el 79% lo conforman los microplásticos. También, al igual que los otros estudios, en general encuentran mayor porcentaje de polipropileno y polietileno. También asocia que estas mayores concentraciones de plástico flotante están en concordancia con las temporadas de huracanes más que en las temporadas de secas, y concluye que la lluvia puede ser una fuente terrestre de descarga de plásticos a la bahía. El otro estudio es el realizado por nuestro grupo de trabajo. En este caso nosotros medimos en agua superficial y sedimentos en la bahía de Todos Santos, México. Lo que encontramos, al igual que los demás otros estudios, que hay microplástico prácticamente en todas las estaciones. Los principales polímeros sintéticos también fueron los más utilizados, como el polietileno y el polipropileno. Sí hay una diferencia entre la composición de lo que hay en agua superficial que lo que se encontró en sedimentos, encontrando tanto fibras como fragmentos en aguas superficiales, pero en sedimentos sí hubo una mayor contribución de fragmentos. En este mismo estudio también se midieron las concentraciones en las 3 principales plantas de tratamiento que desembocan a la línea de costa de la bahía de Todos Santos. En este gráfico lo que les muestro es el color naranja nos indica el porcentaje de fibras presentes en cada uno de los tiempos en que fue tomado el agua, los microplásticos en el agua de los efluentes. Y lo que podemos ver a grandes rasgos es que hay una mayor contribución de fibras por parte de los efluentes de aguas residuales, y en este caso que la planta de tratamiento El Gallo, que es estas 4 primeras mediciones, la línea azul nos indican las concentraciones encontradas, sería la planta de tratamiento que más aporta a nuestra bahía microplásticos y en específico fibras. Entonces, sí también se ve que hay una variación con respecto al tiempo. Aquí podemos ver que la mayor concentración la encontramos en la planta de tratamiento de Gallo y en Naranjo alrededor de las 3 de la tarde, no ocurriendo así de la misma manera en la planta de tratamiento del Sausal. Y esto es con respecto a los estudios que hay en fuentes. Hay un solo estudio reportado para organismos y fue realizado por Borges y Ramírez en el 2020. Él estudia
la presencia de microplásticos en el tracto gastrointestinal de peces comerciales de la bahía de Campeche. Encuentra concentración en todos los organismos que él analizó y menciona que existen diferencias entre las densidades de los microplásticos entre los encontrados en los peces demersales contra los peces pelágicos. Encontrando que los peces demersales tienen microplásticos con mayor densidad que los peces pelágicos. Lo que menciona es que esta es la primera evidencia de que estos microplásticos juegan un papel clave en su determinación de su destino, en sí la densidad que tienen. Las concentraciones que encontró variaron desde 1.31 hasta 2.59 piezas de microplásticos por pez, que en realidad no son tantas piezas, ¿no? Pero finalmente pues existen en estos organismos. Los últimos estudios que encontré realizados en México fueron realizados en refrescos, bebidas energéticas, té frío, en leche y otras en fuentes de agua potable de las estaciones de metro en la Ciudad de México. Y al igual que los demás estudios, se encontró prácticamente microplástico en todas las muestras, a excepción del primer estudio de refrescos, bebidas energéticas y té frío, en donde se encontraron en 48 de las 57 muestras analizadas. Por lo que ustedes pueden ver, hasta lo que les he platicado, el panorama en cuanto a estos estudios, pues apenas está iniciando en México. En Baja California tiene un panorama un poco más amplio que en otras partes de México. En Baja California lo que nosotros tenemos conocemos los niveles de microplásticos en diferentes compartimentos de algunos sitios de la península. Conocemos también cuál es la importancia de dos de las principales fuentes por las cuales pueden entrar estos microplásticos al medio. Uno son las escorrentías de aguas pluviales y los otros son las plantas de tratamiento. También tenemos caracterizados los niveles de microplástico en agua superficial y sedimento de la bahía Todos Santos. Y también hay conocimiento de algunas de las concentraciones que hay en las diferentes playas o algunas playas que conforman o que están en Baja California. Sin embargo, lo que sí también resalta es que aún no hay estudios publicados de microplásticos en organismos en Baja California. Aquí me permito mencionarles que nuestro grupo de investigación ha evaluado los microplásticos en el músculo y sistema digestivo del ostión en Bahía Todos Santos y en Bahía San Quintín, que es parte de la tesis del estudiante Eduardo Hernández Lozano, cuya publicación está en proceso. A grosso modo les puedo decir que sí se encontraron microplásticos en todos los ostiones que fueron analizados. Sin embargo, las concentraciones que fueron encontradas fueron bajas, considerando que no son un peligro para el consumo. En estos gráficos podemos ver que las concentraciones no pasaron de 0.10 piezas de microplástico por gramo de tejido fresco. Estas dos primeras barras simbolizan lo encontrado en los ostiones colectados en invierno y estos los colectados en verano. De la misma forma en Bahía San Quintín, en donde se colectaron en 6 diferentes sitios. En este caso hubo una mayor colección en estos sitios porque hay una mayor producción de estos ostiones que son cultivados, ¿no? Entonces, si se fijan, las concentraciones también son bajas. También se hizo el ejercicio viendo cuánto podríamos ingerir si
más o menos consumiéramos 100 gramos, que nosotros calculamos que eran 6 piezas más o menos. Entonces, ¿qué son lo que tenemos en estos símbolos? Si se fijan, también las concentraciones no son muy grandes. Se ha mencionado que inclusive cuando uno cocina ingresa más microplástico que lo que podría representar por el consumo directo en este caso del ostión. También estamos realizando como parte de este estudio y apoyado por una convocatoria de ciencia básica para tener el panorama más completo de las diferentes, cómo están en las diferentes matrices la concentración de los microplásticos, integrando tanto el agua superficial como sedimentos superficiales, pastos marinos, en ostiones, en playas y los efluentes de aguas residuales. Los efluentes de aguas residuales en este caso solamente son para la Bahía de Todos Santos, porque lo que se conoce hasta el momento o no se tiene conocimiento que haya plantas de tratamiento que descarguen a la Bahía de San Quintín. Entonces, es también importante mencionar que es una línea de investigación de reciente creación, tanto para nuestro grupo, pero en general para México. Es un hecho que hace falta homogeneizar los criterios y estandarizar técnicas de análisis para la identificación y cuantificación de los microplásticos, que aunque no fue tratado en esta plática, sí existe una serie de diferencias que dificultaría la comparación entre los diferentes estudios, pero esta no es una problemática local, sino es una problemática global. Sin embargo, también es pues importante reconocer que los grupos de investigación están tratando de entender e integrar los procesos que gobiernan su distribución en el medio. Por mi parte, no me resta más que agradecer a todas las personas, los investigadores, compañeros que pues colaboran con esta investigación, y a los estudiantes que también son un importante apoyo en la realización de los proyectos. Hay diferentes instituciones involucradas. Todo mi agradecimiento y esperemos que las ganas no nos falten. Es una área que es difícil, los microplásticos no son sencillos de analizar. Es una de las principales problemáticas que tiene esta investigación. Como les mencioné, pues prácticamente somos una fuente de microplásticos andante, o sea, uno revisa su etiqueta y seguramente van a ver que mucha de nuestra ropa, así como si nos va bien, es semisintética, pues cierta proporción de algodón, cierta proporción de otro tipo de fibra sintética. Entonces, en sí, el panorama no es sencillo, pero lo cierto es que también es claro que siendo una línea que apenas está iniciando, pues también está llena de posibilidades, ¿no? Eso es parte de lo que quería compartir con ustedes. Está abierta la invitación para quien quiera colaborar o en esta investigación, las que estamos llevando a cabo o las que están por venir. Siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Y digamos que para tratar de tener pues un buen sabor de boca, según Mitofsky, esto es una publicación que apenas vi en internet, porque lo cierto es que toda esta tendencia no va a cambiar si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de consumo. Según esta encuesta, menciona que 2 de cada 3 mexicanos rara vez usan popote, que 7 de cada 10 usan bolsas plásticas para tirar basura y que 8% se resiste a dejar de usar bolsas plásticas. Yo creo en realidad que este porcentaje es mayor, pero lo que sí quisiera dejarles claro y que a veces parece que el mensaje no va en ese sentido,
pero uno no está en contra del plástico, lo que está en contra es del mal uso, ¿no? Porque también podemos ver que el plástico para en muchos sectores de nuestra vida es indispensable, pero también es cierto que hay en muchas otras tantas que no lo es, ¿no? Entonces, a lo que tenemos que entrarles a esto, nosotros no nos vamos a quejar porque en la parte de contaminación, como muchos que están en esta línea, en esta corriente, es que los que estamos en contaminación tenemos un conflicto porque no nos gusta no encontrar la concentración de algún contaminante, pero también sabemos que es malo para el ambiente si lo encontramos, ¿no? Entonces siempre estamos como en esta lucha con nosotros mismos, ¿no? Entre que si es bueno encontrar o no encontrar. Por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para contestarlos. Muchas gracias.